sí impactan el humedal. Porque algunos dicen, no, están muy lejos. No, señores, hay que ir al humedal. Hay que ir a ese sector. Están metidos dentro del humedal. De acuerdo con la zonificación Están en la zampa. Tuvieron que correr hasta la ronda hidráulica para poder montar eso. Yo ya lo caminé. Los que están acá lo conocemos. Que está siendo intervenido por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Y no estamos hablando solo de la afectación en Gativá. Suba está peor. A la zona amortiguadora del humedal Juan Amarillo. Estas áreas cumplen la función de barrera entre la matriz urbana y el humedal, minimizando las alteraciones ocasionadas por las construcciones y por el ruido. Estas zonas verdes colindantes con el humedal que generan un aislamiento importante para disminuir los factores de perturbación que se presentan a causa de la infraestructura y del problema urbano. Increíblemente, el distrito pretende allí un megaparque que contará con 2 canchas sintéticas de fútbol. ¿Les suena esa palabra sintética a los que están acá? ¿Sí les suena o no esa palabra? Todo lo verde natural lo quieren cambiar, Peñalosa, todo es sintético. Por el verde cerebro de él es sintético, contaminante del aire, porque son derivados del petróleo, esos elementos que se están ubicando en las denominadas o reales canchas sintéticas para fútbol 7 con iluminación artificial. Algunos dirán, es que ustedes están en contra que se eliminen algunos sectores, no, es que eso también... Es que se tira los búhos y las lechuzas. En unos lugares específicos. Y si hay que mantener en algunos lugares... ¿Y qué lechuzo, Peñalosa? Para soportar la vida en la oscuridad, habrá que hacerlo. Eres un lechuzo. Habrá que hacerlo. Eso tiene que aprenderse. Con iluminación artificial, 4 canchas sintéticas de fútbol 5 con iluminación artificial. Es que ellos van a afectar la vida principalmente de los insectos y de las aves que hay en ese sector. Zona de gimnasio al aire libre, 3 canchas de tenis, 1 cancha de mini tenis, 2 canchas múltiples, 2 canchas de voleibol y 4 canchas de baloncesto. Todo en contra de las recomendaciones para esta zona de amortiguación colindante con el humedal. Eso no es recomendable. Todo ese plástico. Los impactos ambientales, y ahí ya voy terminando, los impactos ambientales negativos producto de esta obra. O sea, no es solamente... No he hablado mucho del plástico, no. He hablado más de todos los efectos que pero además están pensando en las APP que va a administrar eso. Contra la humedad, contra la fauna, contra la flora del humedal. Entonces, los impactos ambientales negativos. Considerando que no se trata de obras prioritarias, porque es que la prioridad no las debe soportar solamente el gobierno. No, las prioridades ya en esta época, en una constitución distinta de 1991, producto de un acuerdo y con normas reglamentarias que obligan a la participación que debe conducir a la concertación, y la concertación conduce al acuerdo, si no, pues se gobierna mal, y eso es lo que ha hecho el gobierno de Peñalosa, considerando que no se trata de obras prioritarias para la conservación, ni para la recuperación, ni para la rehabilitación, ni gobierna para la restauración pésimo, porque a él lo educaron para ser virrey, no alcalde. Que se están ejecutando traen más impactos negativos que positivos en contra del plan de manejo ambiental de la ciudad y del sector. ¿Cuáles impactos negativos? Obras que no sirven para controlar los factores tensionantes del ecosistema, al contrario, le traen una mayor carga de problemas. Incluir esas estructuras
incrementará considerablemente el número de visitantes al ecosistema sin que se haya efectuado un cálculo de su capacidad de carga. Perfecto. Se fragmenta el ecosistema, para mí determinante, Sí, este impacto negativo. Es que no hay Se estudios. fragmenta el ecosistema, las subdivisiones Por eso nos obligan a hablar de al tercio interior del alto, medio y bajo. incrementan tanto el efecto de borde como el de barrera, haciéndolo finalmente menos resiliente. Los puentes, los senderos, las pasarelas elevadas interrumpen el tránsito libre de la fauna al interior del humedal. Muy grave. Estas fracturas afectan a la población de avifauna, pues fomentan la colisión contra ellas. El ingreso de maquinaria pesada durante la obra, que nos lo han comentado todos los días los habitantes del sector tanto de Suba como de Engativá. Ese ingreso de maquinaria pesada durante la obra también impacta negativamente a la fauna y a la flora. Se talarán 617 árboles y se trasladarán otros 121. Lo último que se debe hacer frente a un la árbol cantidad de madera es la que han tala, sacado del borde porque norte de la tala Suba. indiscriminada Hay es la fotos muerte tomadas de los del talas que individuo han Eso es joven. mentira. Dijeron. Una vez Ahí las fotos que yo entren tengo. en funcionamiento estos equipamientos, Yo encontré se en la incrementarán bodega las donde afectaciones a la fauna por el río, por el ruido y a las demás actividades me inventé las antrópicas fotos. y las demás Sí, nos actividades inventamos que vimos antrópicas eso. como la recreación activa, ingreso de animales Y domésticos. la CAR Es que dijo acá que las se le maquinitas está que cambiando han sacado también eso lo- el La espíritu Watermaster, que, sí, al que humedal, eso es cuento. a este, Que Ah, esas máquinas y en que están consecuencia a parqueadas, muchos otros parqueadas, que podrían adornando el venir humedal. en esta eso misma dijeron política. en la audiencia pública. Fundamentalmente No, pues, qué el objetivo de unos humedales Eso dijo el en director, materia de que eran recreación mentiras, porque estaban era es la parqueadas. recreación Entonces, ya todo pasiva, lo que han hecho, contemplativa, lo que quedó en de fotos, estudio, de mentira. investigación y no Se ilusiona la recreación y queda activa. plasmado. Para eso hay otros parques Entonces, de otras condiciones y de otras características, pero un humedal no debe cumplir ese objetivo que se les está cambiando por esta obra innecesaria en ese territorio hermoso de la ciudad de Bogotá. Se incluirán luminarias como Hermosísimo, medida de concejal. seguridad. Sin usted tener no en sabe cuenta lo que era que eso de alteran bello. la fauna No se cultural. imagina. Se pretenden alteraciones hidráulicas en el drenaje. Además, el endurecimiento disminuye la capacidad de infiltración del humedal. Muy importante esto. No, es que algunos dicen, no, es que no nos gusta. No, es que los senderos se vuelven también naturales. La vida del hombre, el caminar del hombre, diseña, construye, orienta el sendero sin necesidad de su endurecimiento y garantizando la filtración del humedal. Eso es lo que hay que hacer. Siendo esto uno de los principales. Y la conexión del hombre con la tierra, humedales. Por eso que es más efectiva cuando no está endurecido el queremos suelo. humedales. Y pueden sentir a la Eso es madre lo que tierra de quieren manera hacer. más viva Un humedal y la respetan y la que aman puede más quedar como el cuando la tercio sienten. alto del humedal Juan Amarillo, realizado en una obra también muy desafortunada O sea, no en el solamente primer daña la gobierno de infiltración, Peñalosa. sino que la Entonces contamina. hay que respetar las políticas de los humedales, porque este humedal, para terminar, señor presidente, y cumplir con el tiempo, está en el marco de la categoría Ramsar de protección como humedal urbano. Mire la importancia de eso. Sí, señor. Es parte de las AICAS. Igualmente, es importante recordar que desde el 6 de agosto del año 2018, el humedal al que estamos haciendo mención en la mañana de hoy fue designado como uno de los 11 humedales de Bogotá de categoría de protección Ramsar. Yo me acuerdo que cuando salió el doctor Holman, cuando salió esa declaración
de estos 11 humedales con la categoría de Ramsar, salió el gobierno a hablar carreta, qué alegría, qué cosa tan maravillosa que nos hayan ubicado 11 humedales en esta categoría. Pero al renglón seguido se vinieron con toda su batería destructora, contra uno de los humedales de categoría Ramsar, como es el humedal Juan Amarillo. Al adherirse ese humedal a la lista de los humedales de importancia internacional, oído, de importancia internacional, este humedal es de importancia internacional, obliga al gobierno para la protección de fauna y flora de todo el continente necesarias para garantizar que se mantengan sus características ecológicas en el marco del desarrollo sostenible. Es decir, lo que ahí se está haciendo es totalmente contrario a lo que debe hacer el gobierno de la ciudad para proteger ecológicamente en el marco del desarrollo sostenible a este importante humedal reconocido, ya no por los habitantes de Suba y por Engativá, no señores, no solamente, muy importante la defensa, por supuesto, no solamente reconocido por Bogotá como uno de los 15 humedales por actos administrativos y por acuerdos de la ciudad, sino que es reconocido mundialmente, internacionalmente, y por esa condición debe ser protegido también de manera especial, como deben ser protegidos todos los humedales, no solamente los que están hoy reconocidos por categoría Ramsar, sino todos los que hay en la ciudad de Bogotá. Ramsar selecciona los humedales a incluir en ya termino, 30 segundos, ya termino. Incluir en la lista en primer lugar por su importancia internacional para las aves acuáticas. Ese es uno de los grandes logros de este reconocimiento internacionalmente para las aves acuáticas, incluyendo a las aves migratorias. Compañeros, seguiremos luchando para que este gobierno detenga el daño ambiental, el daño contra uno de los elementos de la estructura ecológica principal. Señor Peñalosa, señores del gobierno, suspendan la intervención en este territorio. Muchas gracias.